Quiero empezar la palabra en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 12. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Jehová envió a Natán a David. El Señor envió al profeta Natán al rey David. Y viéndole a él, le dijo algo más o menos así. David, el profeta Natán viene a David y le dice: David, te voy a echar un cuento. Habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como a una hija. Y vino uno del camino al hombre rico, o sea, un visitante. Y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante, para el visitante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel día que había venido a él este visitante. El versículo 5 dice que después de que el profeta Natán le echa este cuento a David, dice que se encendió el furor de David, o sea, se enfureció David, se puso rojo en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Dice el versículo 7 que entonces el profeta Natán le dice a David: tú eres aquel hombre. Y quiero empezar esta palabra con este capítulo bíblico y esta enseñanza bíblico sobre cómo el profeta Natán viene a David después de una larga experiencia y le dice toda esta alegoría, todo este cuento que le echa a David en su momento, y cómo David reacciona ante la injusticia, ante la lógica, y le dice: contra ese hay que matarlo, porque no actuó con misericordia y debe pagarlo 4 veces. Pero el profeta le dice: mira, David, ¿tú sabes de quién es este cuento? De ti. Y empiezo la palabra enseñando lo que la Biblia nos dice acerca de no estar pendiente. Diga conmigo: estar pendientes. El rey David, aquí estamos hablando del rey David, del ungido de Jehová, un hombre que llevó al pueblo de Israel prácticamente hacia su esplendor. Un hombre que Dios utilizó, que Dios levantó, que Dios bendijo grandemente, que le dio. Y este profeta le dice: mira, este de quien estoy hablando eres tú. Y él obviamente inmediatamente se sorprende. Jamás se imaginó que el profeta Natán pudiera estar hablando de él. Y es porque David en cierto momento de su vida se descuidó, dejó de estar pendiente, se confió. Él era el hombre que Dios usaba. Y él pensaba que como Dios lo usaba, él definitivamente podía hacer como él quería. Y él definitivamente
pensó en cierto momento de su vida que él tenía un salvoconducto, que él tenía una unción especial, diferente a la de los demás, y que Dios nunca se lo tocaría, que Dios nunca se metería con él independientemente de lo que él hiciera o lo que no hiciera. Porque en la vida pasa muchas veces que David empieza su vida siendo aquel pastorcillo de ovejas de su padre, donde su papá ni siquiera lo incluía. Cuando fue el profeta a la casa, ¿cuáles son tus hijos? El papá ni siquiera se acordaba de David, que estaba botado por allá, dejado. Ese era el David que empezó la carrera bíblica de la mano de Dios y empezó a caminar con el Señor. Pero este David, quiero explicarte que de repente, y después de ser rey, para que podamos ir entendiendo cómo él se durmió por cierta condición financiera, por cierta condición cultural, por cierta condición que en su momento le llegó a dar un estatus. La bendición de Dios le llegó a dar un estatus. Y cuando uno no está claro en la vida de lo que es la vida, el tiempo, el momento que tenemos para vivir, y de que todo lo que tenemos se lo debemos a Dios, porque Dios dice que nosotros somos mayordomos, administradores de lo que Él nos da. Todo lo que tenemos, si tienes la bendición de tener una familia, esa te la dio el Señor. Ese esposo te la dio el Señor. Si tienes la bendición de tener un ingreso, de tener un trabajo, de tener una empresa, lo que tú tienes, déjame decirte, es temporal, porque somos administradores. En un momento tenemos que pasar esa bola. En un momento, el permiso que teníamos de comer comida nos los quitan. Ya tu tiempo de comer comida, tu tiempo de beber bebida, tu tiempo de disfrutar, todas esas cosas pasan. Lo único que no pasa es nuestra relación con Dios. Lo único que no pasa es nuestra salvación, es lo que Dios nos ha dado. Eso es lo único que no pasa. Pero si nosotros no estamos bien fundamentados en lo que la palabra de Dios nos da, si nosotros no somos hombres y mujeres que caminamos en fe, que creemos, que vivimos para Él, independientemente de la condición en la que estemos, porque si no tenemos... La Biblia dice en Efesios 11 que la iglesia, el pastorado, el apostolado, todos los ministerios bíblicos están hechos para que el pueblo de Dios deje de ser como una ola, como una hoja al viento, que va por un lado. Cuando alguien dice algo, corren para un lado. Cuando alguien dice otra cosa, corre para otro lado. A David le pasó que cuando empezó su vida bíblica de la mano de Dios, estuvo siempre pegado a Dios. En la pobreza, en la necesidad, en el tiempo, pero en un momento de su vida, la prosperidad lo durmió. La prosperidad parece que se descuidó. ¿Y qué es lo que significa esto? Es cuando un lado de la balanza u otro lado de la balanza nos puede hacer descuidar en nuestro crecimiento espiritual. Cuando perdemos la humildad, cuando perdemos la dirección de Dios. A veces si no tenemos, no buscamos a Dios porque no tenemos, me da rabia, porque estoy así, porque estoy asado. Pero si tenemos mucho, he visto que los hombres cuando se enriquecen tienden a creerse una especie de dioses, que piensan que no les va a pasar nada nunca, que no van a morir nunca, que alguien entiende lo que estoy diciendo. Y es justamente lo que prevé la palabra de Dios en el libro de Efesios, cuando nos manda a nosotros los pastores, cuando nos manda a los apóstoles, cuando nos manda a los profetas, prepara al pueblo para que no sean como hojas al viento, que cuando alguien les dice una cosita, ay, sí, me voy por acá. Y si alguien viene y le dice otra cosita, me voy por allá. Son como hojas al viento. Si están bien, son una cosa. Si están mal, son otra cosa. Es la preparación de la fortaleza, la cual habla el Señor Jesús, que dice que tú tienes que estar cimentado en la roca. Esa roca que es Jesucristo. Y de que aunque haya buen tiempo o haya mal tiempo, lluvias y tempestades, tú de ahí no te mueves. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Fíjate algo. Ahora, pastor, ¿y este chaparrón por qué se lo dan a David? ¿Qué hizo el hombrecito? Bueno, en el tiempo te lo resumo.
En el tiempo en que los reyes iban a la guerra, este rey no fue a la guerra, porque tenía al poderoso gigante con él, obviamente. Las cosas iban bien, todo iba como tenía que ir. Y el hombre se queda paseando en su azotea y ve a Betsabé. Al ver a Betsabé, le gustó Betsabé. Y él no preguntó si esa mujer tenía esposo o no tenía esposo. Él no preguntó nada de eso. Él le dice a sus soldados, vayan y me buscan a esa mujer. Y a pesar de que yo me imagino, porque todo el mundo debía conocerse, que todos le dijeron, pero rey, esta es la esposa de Urías el Eteo, tu siervo fiel que está en la guerra por ti. A mí no me importa nada, yo soy el rey, le dijo. Y fíjate lo que dice antes de seguir la palabra. Si seguimos aquí, en 2 de Samuel, un poquito más abajo, una de las cosas que le critica el Señor en el versículo 14, es más, por cuanto con este asunto, así como decía el líder Jorge Gabán, por este asunto serás bendecido. Pero aquí dice el Señor, más cuanto por este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. O sea, por este asunto, por tu forma de vivir, por tu forma de hacer las cosas, David blasfema mi nombre. Me maldicen porque tú eras el responsable de guiar al pueblo, de ser de bendición en tu casa, en tu comunidad, donde quiera que estás. Y cuando tomaste la decisión de hacer lo que hiciste, David, maldijiste el nombre del Señor. David no le importó. A pesar de que dice la Biblia que Betsabé le dijo, soy esposa de Urías Eteo, no me importa. ¿En qué estaba pensando David? Porque a veces podemos equivocarnos, podemos errar. Pero resulta que David recibe a Betsabé para entender por qué vino el profeta con este chaparrón a David. La recibe, la toma como mujer y la manda a su casa. Y en los pensamientos carnales que muchas veces podemos tener, David dijo, listo, no hay problema. Pero un tiempito después vinieron los soldados o las personas de palacio y le dijeron, mira David, ¿te acuerdas de Betsabé? Y David le dijo, no, no me acuerdo. ¿Te acuerdas la que estabas viendo? No, no sé quién es, ¿de qué me hablas? Pero no te acuerdas que la mandaste. No, no sé. Bueno, esa de la que no te acuerdas está embarazada. ¿Qué problema? Y muchas veces en nuestra vida metemos la pata, así como la metió David, pero en vez de recurrir a Dios inmediatamente como humanos, como error, no metemos una, sino metemos la otra y seguimos metiendo las patas. ¿Sí entienden, no? Una tras otra, por no estar fundamentados en la roca. ¿Sí? Por ahí dicen errar es de humanos, pero corregir es de sabios, dicen por ahí, ¿no? David dijo, el ungido, dijo, ¿qué dice mi inteligencia? Mi inteligencia dice, llama al esposo, ¿verdad? Vamos a embriagarlo. Este es David el ungido. Este es David el rey. Este es David el que hablaba con el Señor. Es lo que quiero que entendamos como iglesia, porque aquí nadie se puede dormir. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Este David el ungido dice, ¿y ahora qué hago? ¿Será que me meteré en ayuno, en oración? No, el hombre dijo, bueno, está embarazada. Llámame al esposo, vamos a embriagarlo, lo mandamos de vuelta a su casa y al otro día ahí está la solución. Esta fue la solución del ungido. Y eso fue lo que hizo, con el único problema. Porque yo no sé por qué cuando uno hace las cosas así, siempre pasa algo, usted no se ha dado cuenta. El hombre no se quería ir del rey, del palacio. Decía, ¿cómo yo me voy a ir a dormir con mi esposa cuando estamos en guerra? Yo tengo que defender a mi rey. Yo tengo que defenderte a ti, David. Y dale alcohol, dale. Nada, y el hombre, nada que se fue. Estas cosas pasan. David el ungido, en vez de acudir a las soluciones de Dios, a la sabiduría que viene de Dios, sigue metiendo las patas, sigue caminando hacia adelante, pero enterrándose cada día más. Y dice ahora, ¿y cuál es el problema?
mándame a Urías el Eteo al frente de batalla. ¿A dónde mi general, mi rey lo vamos a mandar? Me lo vas a poner pero de primerito. Sí, ¿y eso como para qué? Para que no se salve. Y efectivamente, en su mente carnal, momentánea, porque él no siempre fue carnal, pero a veces el dinero, las comodidades, los extremos, la mucha bendición o la poca bendición nos hacen descuidarnos, no nos hacen entender lo que somos, ni por qué estamos en los lugares, ni por las cosas que tenemos que hacer. Efectivamente, el rey David manda a Urías el Eteo, el esposo de Betsabé, legítimo, al frente de batalla y ahí lo matan. Inmediatamente David dijo, listo, ahora sí solucioné el problema. Como muchas veces nos puede pasar a nosotros cuando vivimos una vida que quiere solucionar y hacer las cosas a la manera carnal. Dios no hace acepción de personas. Así como a David, Dios cuida cada una de las personas. David dijo, como yo soy el ungido, como yo soy lo que tú quieras decir que tú puedas ser o que yo pueda decir que pueda ser, Dios no me va a poner a mí por Urías el Eteo. Pues no, pues Dios salió en defensa de Urías el Eteo, porque Dios no hace acepción de personas. Dios cuida a todos sus hijos, Dios bendice a todo su pueblo y por todos Él está pendiente. Esa es una de las mayores bendiciones y regalos de Dios, que tú sabes que Dios no es injusto. Si está pendiente de mí, está pendiente de ti. Si está pendiente de ti, está pendiente de Él, porque Dios hace justicia a sus escogidos. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Sigue diciendo. Entonces el versículo 7. Entonces dijo Natán a David, y este es un gran gloria a Dios definitivamente, porque David piensa, no, ya está listo. Está listo definitivamente, solucioné. Como aquellas personas que se creen intocables, que creen que nada nunca les puede pasar, y resulta que no es así. La vida puede cambiar en cualquier minuto, en cualquier segundo. Cualquier noticia, cualquier cosa y cambia la vida. Porque todos nosotros dependemos exclusivamente de Dios. Porque el diseño del hombre viene atado directamente a su creador. Somos hijos de Dios y dependemos y debemos estar atendidos por Dios. Inmediatamente dice la palabra de Dios que Natán le dice a David, tú eres ese hombre, le dice. Tú eres ese hombre del que estás hablando. Y así ha dicho Jehová. Imagínate lo dormido que podemos estar muchas veces espiritualmente, que después de hacer toda esta barbaridad que hizo David, porque eso no fue una barbaridad, eso fue una docena de barbaridades, porque yo te lo estoy resumiendo. Después de hacer esta barbaridad, David estaba tan dormido, tan profundamente dormido, como podemos estar muchas veces, que viene el profeta y le echa este cuento y David no se da cuenta que es con él. Y dice, a ese hombre hay que matarlo. Imagínate si hubiera movido Dios por el juicio de David. ¿Dónde hubiera estado David? Muerto. Porque cuando hacemos las cosas a la manera del mundo, cuando pecamos, cuando llevamos una vida que no va de acuerdo a los principios de Dios, somos muy fácilmente alienados por lo que está alrededor, por la música, por las personas, por la información. Es cuando no estamos firmes. Por eso el apóstol Pablo siempre lo decía, yo puedo
ser el apóstol Pablo en la pobreza y yo puedo ser el apóstol Pablo en la riqueza, en la abundancia y en la carencia, cuando hay y cuando no hay, porque ya yo estoy fundamentado, diga conmigo fundamentado, en la roca. Y es lo que a muchas personas les pasa. Viene un erudito y le habla bien de Cristo y aman a Cristo. Pero viene una película y les habla mal de Cristo y dudan en su corazón. Eso es ser una hoja al viento, cuando tú no estás definido, cuando tú no estás fundamentado, sino que depende de que si muchos lo hacen o muchos no lo hacen, si alguien importante lo dice o si alguien sin importancia no lo dice, tú todavía no conoces quién eres tú no sabes lo que eres capaz de hacer, tú no sabes, no te has fundamentado, requieres más intimidad con Dios, requieres más conocimiento de la palabra de Dios en tu vida para que no pase como este David. Las personas son así. ¿Y qué pasó? No, hoy te quiero. ¿Usted no ha escuchado esto? Te amo, este es el amor de mi vida. Este es lo que yo más quiero. Y al otro día lo odio, me quiero divorciar. ¿Usted no ha escuchado eso? Tú no sabías con quién te estabas casando. No lo escogiste tú. ¿Quién lo escogió? Yo, el pastor. No, si usted me dijo que me casara a mí, Kitty, yo no le digo eso a nadie. Dios me dijo, yo te aviso. ¿Ah? Kitty. Mira, versículo 7. Está el dormido rey David le dice, a ese hay que liquidarlo. Y Natán le dice, bueno, liquídate tú mismo porque esto es contigo. Así ha dicho el Señor, le dice, Dios de Israel. Fíjate, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, te cuidé, te protegí. Te di la casa de tu Señor, las mujeres de tu Señor. Además te di la casa de Israel y la casa de Judá. Y por si fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste por poco la palabra de Jehová? ¿Por qué la tienes por poco? Le dice el Señor a David, haciendo lo malo delante de sus ojos. Dice, a Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. Por eso le hace la comparación. Este hombre rico tenía todos los corderos y todas las vacas que quería. Y este hombre pobre tenía una que cuidaba, que bendecía. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué menospreciaste mi palabra? ¿Por qué menospreciaste mi dirección? Porque sabes una cosa, cuando las personas se duermen, cuando las personas bajan la guardia, empiezan a decir, no, es que Dios no existe. O Dios estará muy ocupado. Y sabes una cosa, dice la Escritura, y debemos recordarlo siempre, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso quiere decir, haga, todo lo que el hombre sembrare, dice la Escritura, la palabra de Dios, eso mismo cosechará. Si yo siembro vientos, cosecho tempestades. Si yo siembro mal con mi lengua en una casa, en una familia, soy de esas personas que vienen y mira, tú sabes, y bla, bla, bla. Eso es una siembra que un día cosecharé también. Si yo siembro amor, si yo siembro paz, yo también cosecharé bendición. Porque diga conmigo, Dios no puede ser burlado. Y eso nos lo enseña con este hombre de Dios llamado el rey David, este hombre que salió del anonimato y vino a ser el rey y el príncipe más querido de la casa de Israel. Pero que haya sido el rey y el príncipe más querido de la casa de Israel no significa que Dios no fue a hacer cuentas con él, porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Es lo que dice la palabra de Dios. Y sigue diciendo, y a él lo mataste
con la espada de los hijos de Amón. Por tanto, como lo mataste con espada, jamás se apartará la espada de tu casa. Sembraste con espada, cosecha con espada. ¿Te gusta la violencia? Cosecha violencia, porque Dios no puede ser burlado. Yo me imagino que tuvo que haber sido una etapa de David, que se creía el todopoderoso. Al tener a Dios con él, derrotaba a todo el mundo, hacíalo como quería. Llegó un momento que se durmió, y este es un llamado de atención que nos hace Dios. Porque todos podemos dormirnos en cualquier momento. Todos nosotros podemos dormirnos en cualquier momento y menospreciar o despreciar la dirección de Dios para nuestras vidas. Pero que nos durmamos no quiere decir que Dios no esté ahí. Que hagamos cosas incorrectas no quiere decir que Dios las avala, que Dios nos bendice por eso. Ya David, yo me imagino a David pensando, bueno, como yo soy el rey y Dios me ungió, yo puedo agarrar a la mujer que yo quiera. Y puedo matar al esposo si yo quiera. Porque es que yo soy el ungido. Yo soy el hijo de Dios. Yo soy. Él no sabía quién era en ese momento, o se le olvidó para lo que Dios lo había llamado, o se le olvidó la humildad, o se le olvidó leer la palabra de Dios, o se le olvidó lo que Dios tenía para su vida. Definitivamente se confundió, empezó a compararse con reyes de imperios paganos, hasta que Dios tuvo que hacerle este recordatorio donde le dice: así ha dicho el Señor, sembraste mal, vas a cosechar también mal. Y le dice: lo que tú has hecho en secreto, le dice el Señor, lo que tú has hecho en secreto, yo lo voy a hacer a la luz pública. Le dice el Señor a David. Porque David, en su terquedad, en ese estado de sonámbulo, en ese periodo de su vida, hizo gran mal, hizo gran daño. Betsabé no quería estar con él. Pero era un tiempo en que la mujer no podía decir sí o no. Le llamó el rey, vaya. Pero dice la palabra que Betsabé le dijo: yo tengo esposo. Yo tengo mi esposo. Le dice el Señor: ¿por qué te has olvidado de mi palabra? No te lo di todo. Era un periodo de la vida de el rey David que puede ocurrirle a cualquier persona, sí. Pero la palabra de Dios nos insta a que no nos ocurra. Porque ahí está Dios para hacer justicia. Sí, Él era el rey David. Él era el ungido, el que seleccionó Dios. Pero ¿sabes una cosa? Ese mismo Dios que lo seleccionó, que lo ungió, que lo bendijo, también le dio sus buenos correazos para que agarrara el carril.